Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y que de pronto pasa muy desapercibido en nuestra vida. Y quisiera introducirme al tema hablando de las tres poblaciones que hay en el mundo. Una población son los hijos de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? Es todo aquel que reconoce el nombre de Jesucristo como el creador y el dueño de todo, que es Dios hecho hombre, que fue a la cruz, pagó el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y luego resucita para regresar al corazón de todo aquel que desee ser convertido en hijo, cumpliendo con la ley del nuevo nacimiento de Juan 3. Esos son hijos. También el Evangelio de San Juan, recordemos capítulo 1, versículos 12 y 13, dice que aquellos que crean en su nombre y lo reciban en su corazón serán convertidos en hijos por voluntad de Dios y no por voluntad humana. Creemos haber recibido sinceramente a Jesús en nuestro corazón y haber sido convertidos en hijos. Esa es una población. La otra población es la población perdida, la población que está en el velo. Segunda Corintios 3:16 dice, pero el día que te conviertas al Señor, se caerá el velo. Entonces, ese es el otro grupo de, de población que hay en la tierra, aquellos que así crean en Dios, pero no conocen lo que es el resplandor del nuevo nacimiento. Y es a quienes debemos llevarles el mensaje. Pero hay un tercer grupo que la palabra de Dios llama enemigos. Aquellos que aunque les resplandeció la luz del Señor no la quisieron recibir y por el contrario se han asociado a todas las conductas eh, perversas de una cultura antivalores y aún de perseguir a los que queremos extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero dentro de los que son hijos hay dos grupos. Uno es el grupo de creyentes y otro es el grupo de embajadores. Y sobre estos que vamos a trabajar hoy. De manera que les invito a entrar directamente a nuestro material de hoy y entender que somos el grupo contra la corriente de los centros de formación y liderazgo Senfol para el mundo. En este aspecto de los tiempos diarios con el Señor, eh, hoy vamos a ver nuestra clase número 6. Todas las demás las encuentran en nuestro canal de YouTube y se trata precisamente de definir, de decirnos la verdad si somos creyentes o somos embajadores. Entonces, quisiera comenzar con Romanos 11:29, donde Dios habla de que Él ha colocado en cada uno de nosotros un llamado y unos dones o habilidades o virtudes espirituales del reino. Recordemos como en Juan 15 dice, no me han elegido ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que den fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca. De manera que el llamado y los dones son irrenunciables. Y aquí empieza la gran batalla del ser humano. Pero ¿cómo le hago caso al llamado? ¿Pero cómo escucho esto? ¿Pero cómo si es que no tengo tiempo? Bueno, vamos a mirar si realmente Dios se equivocó en el diseño. Dice la Escritura, así que somos embajadores de Cristo. ¿Lo crees? ¿Te ves como un embajador o una embajadora? ¿Y para qué Dios nos convierte en embajadores?
Dice, para llevar el llamado a otros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. ¿Cuántos hoy necesitan escuchar esto como lo hacía Juan el Bautista en el desierto? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Vuélvanse a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él por medio de Cristo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios y a hacernos colaboradores de Dios. Les suplicamos que no reciban esta maravillosa bondad o este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Y termina este pasaje diciendo, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. ¿Qué hacemos con esto? Cuando se tiene una actitud religiosa, sencillamente se asiste y se oye y no pasa nada. La vida sigue su rumbo. Ayer compartiendo en un sepelio del padre de una gran servidora de Dios, les hablaba de esto. Cuando nos detenemos a mirar cada personaje de la Biblia, cada personaje habla de las experiencias con Dios, aún hasta los demonios. ¿Recuerdan aquellos que le clamaban a Jesús que por favor los mandara a un hato de cerdos? Hasta los demonios tienen experiencias con un Jesús vivo. Y entonces cuando se vive una espiritualidad sin experiencias con Dios, es una religión, una costumbre, unas tradiciones, un religare, que quiere decir repetir. Creo que si algo debemos llevarnos hoy bien claro es que no podemos acostarnos a dormir sin revisar cómo fueron mis experiencias con Dios. Me regaló el día para tener experiencias con Él. Romanos 8:14, que siempre lo traigo y lo recuerdo, dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, qué especial que hoy podamos despertarnos a esta realidad, porque estamos llenos de distractores todo el tiempo. Y lo más importante cuando dan el regalo de cada día es caminar en la experiencia con Él. Poder separar lo temporal de lo eterno, poder caminar con una cosmovisión eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, y por un camino se avanza. Es el camino de la formación del carácter de Cristo, o sea, el gobierno del alma hacia el perfeccionamiento. Entonces, un embajador juega un papel fundamental en la promoción de los intereses del reino de Dios. En Juan 17, Jesús dice, Padre, a estos que del mundo me has dado, o sea, a los que ahora son tus hijos, así como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. Y si estamos en este espacio y real y genuinamente somos cristianos y tenemos el sello del Espíritu Santo que también nos promete, tú y yo somos embajadores del reino. Y Dios no se acerca a nosotros preguntándonos, ¿te gustaría? ¿Tú podrías colaborarme? No, el Señor está diciendo, Él sí hace una invitación. Jesús decía, al que quiera.
pero el que no quiera también tiene consecuencias. Recordemos que en el mundo espiritual no hay lugares vacíos. O está en el mundo de las tinieblas o estamos en la eternidad de Dios. Entonces, no somos de este mundo, es el énfasis que hay en Juan 17. Padre, aquellos que del mundo me diste, aquellos que se convirtieron, segunda Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. Experiencia de la caída del velo. Yo estoy aquí porque el 28 de enero del año 2000 tuve una experiencia transformadora impresionante con Jesús. Y aún lo compartía. Yo vengo del mundo de la ciencia que no tiene espacio para mirar la espiritualidad por la soberbia de la ciencia. Uno fue formado como médico, es lo que la ciencia comprueba y dice lo que el método científico comprueba, porque no existe la fe en el campo de la ciencia del intelectualismo humano. Pero también dice en Primera de Crónicas que nosotros en este mundo somos extranjeros y advenedizos. Extranjero, hagamos la analogía de lo que ocurre cuando viajamos a otro país, de lo que es la experiencia de ser extranjero. Entonces, si no somos de este mundo y acá somos extranjeros, sí tenemos identidad de reino. Colosenses 1:13 y 14 dice que nos libró de ese reino de las tinieblas, nos libró de la esclavitud del pecado y nos trasladó. Nosotros no podemos hacer uso de la física cuántica y decir que podemos estar en dos lugares al tiempo. O seguimos en el mundo o estamos en el reino. Por eso en Juan 17 Jesús lo aclara. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de la maldad del mundo, porque ya no son del mundo, ahora son del reino. ¿Qué es un embajador? Un embajador es aquel que está en tierra extraña representando a su país. Cuando uno va a cualquier embajada en el mundo, en mi caso de Colombia, lo primero que encuentro al entrar a la embajada es la bandera de Colombia. Se escucha música colombiana, se tienen elementos típicos del país. O sea, es un territorio transportado, trasladado del país a ese lugar y ahí se atienden a los colombianos. Entonces, ser un embajador no solo es entender que tenemos una misión de parte de Dios, sino también es un acompañamiento a aquellos que apenas están empezando a llegar o a crecer en la conversión de hijos. Ser útiles para el reino. Este es un momento de mucha confrontación, pero es desde el amor de Dios. ¿Qué estamos haciendo para el reino de aquel que vino y dio su vida en la cruz por ti y por mí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente somos hijos del reino? Dice, los que están en este mundo con las costumbres de este mundo y viviendo al estilo y la cultura de este mundo, que es lo que Romanos 12:2 nos invita a no hacerlo. Son extranjeros del cielo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador.
Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. ¿Qué tanto está esto en nuestro horizonte? Ayer les decía, si algo estamos seguros y tenemos la absoluta seguridad, es que vamos a morir. ¿Y no les parece bien paradójico tener la certeza de que un día nos vamos a morir y no tenemos la certeza de dónde vamos a pasar la eternidad? En la portada de los cementerios usualmente hay algún texto que dice más o menos, aquí todos somos iguales. Hasta aquí llegan tus títulos, hasta aquí llega tu dinero, tu apellido, tu posición social, tu orgullo y tu altivez humana. Hasta aquí. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto, le decía, muéstrame muerte tu aguijón, porque él sabía que en el cementerio solo quedaba el estuche imperfecto en el cual vivimos. Pero un día Jesús viene y nos entregará un cuerpo eterno, perfecto a cada uno de nosotros y nos llevará a la casa del Padre, donde Él dice, les conviene que yo me vaya porque si me voy, les prepararé un lugar, porque en la casa de mi Padre muchas habitaciones, muchas moradas hay. Y entonces también nos dejaba ese legado el apóstol Pablo diciendo, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Y nos recuerda Isaías 43:18, no traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas, porque todo lo haré nuevo. Jesús trajo el reino, no es visible, pero es experimentable. Y dice, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio, como dice en Apocalipsis, y todos los reinos de este mundo que estuvieron caídos y que estuvieron gobernados por las tinieblas, han pasado a ser de nuestro Señor Jesucristo, de manera que Él es el dueño soberano. Entonces, ¿qué hace un verdadero embajador del reino? Servir a los demás. ¿Cuál es nuestra mayor realización humana? Entonces ese servicio a los demás se hace desde el amor y la compasión de Dios. Lo he enseñado mucho en los seminarios. El cáncer con que venimos de este mundo caído y contaminado nos lleva a mirar, juzgar y reaccionar. Pero un hijo de Dios que es liberado de ese cáncer, contempla, comprende y ayuda, no juzga. ¿Cómo sería nuestra vida si hacemos todo un ejercicio para renunciar a estar juzgando y opinando de los demás y murmurando de los demás? No tenemos la capacidad de cambiar a nadie, pero sí traemos no solo la capacidad, sino la misión de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús, ayudar a los necesitados. Un verdadero embajador ayuda a los necesitados del reino, dando justicia y la misericordia de Dios. Intercede por los demás. Un embajador del reino de los cielos intercede y lleva las necesidades de otros delante de Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Orar pidiendo la revelación de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Buscar su guía, su dirección. Recordar el Salmo 32:8, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Con esto que hemos recorrido hoy, eh, me veo reflejado allí.
esto es lo que estoy viviendo, soy ciudadano del reino, soy embajador del reino. Continúa este recorrido en el cual uno también representa, el decir que soy cristiano, representa y sea testimonio de lo que el Señor ha hecho en uno. Hay un gran engaño y hay una gran contienda. Cuando alguien dice es que yo no soy cristiano, soy católico, por ejemplo. ¿Qué le pasaría al catolicismo si le quitan a Cristo? ¿Qué queda? Entonces acá no se trata de nombres de denominaciones. Y esto debo expresarlo porque es una de las cosas a la que Dios me obliga y es hablar de la sana doctrina. Vemos una comunidad de adventistas teniendo un énfasis en lo del sábado y es el sábado y hay que cuidar el sábado y el día de descanso. Pero ¿y dónde está el corazón que hay que mostrarle a Dios? Así hay muchas líneas religiosas. Y Dios lo dice muy claro en muchas partes. Si nos diéramos la oportunidad de revisar los 4 evangelios que dice Jesús de las tradiciones, nos daríamos cuenta que no quiere nada de eso. El capítulo 1 de Isaías también lo condena. Yo detesto sus celebraciones, sus tradiciones, sus días de reposo, sus ayunos y todo eso, porque su corazón está lleno de pecado. Como le dijo Dios al profeta Samuel, no mires la apariencia, porque eso es lo que miran los hombres. Mira su corazón, que es lo que mira Dios. Entonces, cada vez que yo vengo delante del Señor, Él lo que quiere ver es cómo va nuestro crecimiento en principios y valores morales, acorde a la única ley que quedó, que fue la ley moral, la del nuevo pacto. Ser un embajador es representar a Dios, esto suena muy fuerte, pero es representarlo en el sentido de extender el conocimiento que trae el Espíritu Santo, en testificar el carácter de Cristo, y carácter es la forma de gobernar nuestra vida. Según de Timoteo 1:7 lo dice bien claro, no te da un espíritu de miedo, de temor, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, cuando uno camina en el amor, en el poder y en el dominio propio, testifica de que Cristo está transformando mi vida. Testificar del Evangelio es poder mostrar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Tener este aspecto de mensajería y enseñanza. Él dice, lo que ha recibido por gracia, enséñalo por gracia. Enseñar esa palabra de Dios, debe enseñar la palabra de Dios a los demás, a entender y aplicar sus principios en su vida. Pero ¿cómo voy a enseñar lo que no estoy aprendiendo? Hay una demanda de Dios para los verdaderos hijos de Dios y es tener un mentor, tener un guía, tener un líder, tener un pastor, como quieras llamarle, idóneo, con una serie de requisitos que están en 2 de Timoteo capítulo 3. ¿De quién aprendemos? ¿De las redes sociales? Hay muchas personas que se meten a oír prédicas y enseñanzas en cualquier rincón cuando abundan los falsos evangelios. Hay que cuidarse de eso. La vida y la conducta, una vida santa, un embajador del reino de los cielos debe vivir una vida santa y separada para Dios. Aquí quiero hacer un énfasis que compartí en estos días. ¿En qué sentido?
La vida santa es un gimnasio diario de arrepentimiento continuo cada vez que pecamos. La vida santa no es que es impecable como Jesús, que nunca tuvo pecado, eso es imposible. Por eso el Señor dice en 1 Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte, limpiarte de toda maldad. Y es un versículo paralelo de Isaías 1:18. Ven y resolvamos tus cosas, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. Entonces el Señor dice, yo te doy la oportunidad diaria de que cuantas veces peques te arrepientas y quedas perdonado y limpio. Y es tan especial que aún dice Dios, y tus pecados los enterraré en el fondo del mar y te prometo que nunca jamás me acordaré de ellos. Obviamente, en esa obra que hace el Señor en nosotros, que está plasmada en Filipenses 1:6, donde dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El verdadero gimnasio de la vida cristiana es cada vez se peca menos porque cada vez se va hacia la madurez eterna. Se va en un proceso de santificación que Él lo hace en nosotros por su amor y no es por un esfuerzo humano. Demostrar el carácter de Dios, y esto es reflejando amor, justicia y misericordia en cada acto de nuestra conducta. Entonces, en resumen, un embajador del reino de los cielos es alguien que representa a Dios y a su reino en la tierra y que vive una vida de servicio, oración y santidad con deleite, con deleite. Es muy frecuente escuchar personas diciendo, no, es que eso del cristianismo le prohíbe a uno todo lo chévere, lo que a uno le gusta. Es cierto, pero es que la vida no está diseñada para vivirla por lo que le gusta a la carne. Como dicen Romanos, el espíritu da vida y la carne para nada aprovecha. Y Jesús decía, te es necesario. Conocemos los necesarios, pero Dios, que es perfecto en todo su diseño, Él lo que más anhela es que vivamos en el gozo del Espíritu, que jamás el gozo del Espíritu se podrá comparar con el pasarla chévere en este mundo. Cuando hay multitudes que siguen a ídolos humanos, y eso llama idolatría, y gastan fortunas por ir y qué sé yo, comprar una pelota de béisbol de un gran bateador en los Estados Unidos y ponerla allí y cuesta tantos millones de dólares. Está tratando de llenar su vacío eterno con cosas vanas. Las grandes multitudes que siguen a los ídolos de la música, del fútbol, etcétera, tratando de llenar su vacío interior. Es idolatría. De manera que el Señor dice, Padre, otra vez en Juan 17, aquellos que del mundo me han dado, quiero que donde yo esté, ellos estén también. Por eso Jesús está aquí, porque Él lo prometió, no porque yo lo diga. Aquí está. Donde dos o más de mis hijos se reúnan, ahí estaré yo. Y dice, Padre, aquellos que del mundo me diste, o sea, los que ahora son embajadores del reino, quiero que donde yo esté, ellos estén también para que mi gozo sea completo en ellos. Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, cuando se tiene el gozo del Espíritu, no nos cuesta soltar los engañosos placeres de este mundo. Dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan.
El solo hecho de ser creyente no garantiza nada. Los demonios también creen. Entonces, ¿es creyente o es embajador? Y vamos a mirar esto. Algunas diferencias claves entre ser un creyente o un embajador del reino de los cielos. Primero es la definición y el rol o el papel. El creyente es una persona que cree en Dios y sigue sus enseñanzas, pero no necesariamente le interesa representar al reino de los cielos de manera activa. No, eso lo hagan los otros. Yo no tengo llamado pastoral, ni de liderazgo, ni de servicio, no. Yo no tengo, yo espero el llamado, el gran engaño. Vuelvo otra vez a 2 Corintios 3:16, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá, porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces tenemos la pasión y la libertad por hacerlo. Filipenses 2:13 dice, porque el Señor trabaja en ustedes. Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo, la pasión y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Lo he mencionado muchas veces, pero me lo recuerdo todos los días. Hay dos elementos que necesitamos para vivir una vida sobrenatural. Y entre otras, la vida sobrenatural no es mística. Lo místico debemos dejarlo de lado. Cuando yo hablo de las experiencias diarias con el Señor, no son experiencias místicas, son experiencias transformacionales del carácter. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, habla de que los verdaderos hijos de Dios vivimos con base en ver cómo las grandes y preciosísimas promesas de Dios se convierten en realidad para participar de lo sobrenatural de Dios. Entonces, a través de las promesas entramos a disfrutar de lo sobrenatural, pero para poder ser embajadores hay dos elementos que necesitamos: pasión y poder. Y Dios se encarga de entregárnosla. Entonces, es una de las principales oraciones que debe tener un verdadero cristiano. Dios mío, apasioname por aquello que quieres que me apasione, y cuida mi corazón de irme a apasionar por cosas que no están en tu plan para mí, y dame el poder de hacerlo. Dame la sabiduría para hacerlo, la inteligencia para hacerlo y el amor para hacerlo con amor. Sabiduría y amor. Ahora, haciendo una pequeña pausa en este momento, ¿cuál es el contenido principal de nuestras oraciones? Señor, que me salga este negocio, que pueda pagar esta deuda, que me quites a esta persona. Eso usualmente son oraciones de un creyente no embajador, de un creyente donde solo piensa en él. Mientras que el embajador del reino es un representante oficial de Dios aquí, que comparte el evangelio y representa los valores y principios eternos del reino. Cada vez que vayas a salir de casa, piensa que estás saliendo un embajador o un creyente, porque el creyente sale a sus intereses personales, pero un embajador sale a los intereses de Dios. Tiene compromiso y dedicación. Un creyente puede tener un compromiso personal con su fe. Claro, yo tengo que orar y pedirle a Dios y que me ayude en esto, en lo otro. El Señor nos llama a ser embajadores y colaboradores de ese camino que Él dice, te haré entender y comprender el camino. Pero el creyente usualmente cambia los roles.
Viene a la presencia de Dios con un rostro piadoso a decirle, Señor, quiero hacerte entender y te mostraré lo que yo deseo. Ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, perdóname por esto. O sea, cambiamos los roles y lo convertimos en un colaborador de nuestros antojos humanos. Mientras que el embajador del reino de los cielos está comprometido a compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación de otros, a representar el reino de los cielos en su comunidad y seguir o vivir según los principios del reino. Recuerda que tú y yo fuimos elegidos por el Señor. Qué honor tan inmerecido. Lo que me sacó del quirófano. Ya no opero cáncer del cuerpo, sino cáncer del alma con la palabra del Señor. Caminar con autoridad y representación. El creyente no tiene autoridad para representar al reino de los cielos, porque el creyente solamente vive pensando en él. Por eso otra vez, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. Embajador de los reinos de los cielos tiene la autoridad para representar el reino. Créame que si nosotros pasáramos más tiempo en la presencia de Dios, empezaríamos a ver lo sobrenatural. También un embajador debe tener esa alegría de rendir cuentas. El creyente no. El creyente es responsable ante Dios de sus acciones y decisiones, pero personales. Porque ¿qué va a rendir cuentas si no le está sirviendo a Dios para nada? Ahora, aquí viene una profunda reflexión. ¿A quién le rendimos cuentas? Dicen muchos pasajes que nosotros nos debemos sujetar a las autoridades que Dios coloca aquí en la tierra. Autoridades que caminan bajo los principios de Dios. De manera que en esa parte, cuando yo no le doy cuentas a nadie, estoy en autosuficiencia. Aquella situación de que Dios y yo y a mí que nadie más se meta conmigo, no es el diseño. Pero el dar cuentas no es por estar bajo esclavitud. La palabra sujetarse quiere decir ser protegido. Si algo aprendí, yo tengo 3 mentores, formadores o líderes y les consulto lo que me está pasando. Les rindo cuentas de lo que he hecho. Les rindo cuentas de las embarradas cuando también me equivoco, porque ellos me guían, me protegen, me acompañan. Entonces, cuando yo no tengo una persona idónea a quien compartirle mis acciones, o lo hago desde el miedo, no quiero que se den cuenta, o desde la soberbia, no tengo por qué darle cuentas a nadie. Y nos perdemos de esa protección que Dios nos da a través de las personas que Él elige y van teniendo mayor madurez. Recuerden que Dios todo quiso hacerlo a través de sus hijos, de sus elegidos. No hay ningún acto en la historia de la humanidad que Dios no lo haya hecho a través de un elegido. El enfoque y las prioridades. Enfoque. Cada día cuesta más estar enfocado por los miles de distractores que nos llegan. Pero ¿y cuáles son las prioridades? El creyente sigue enfocado en su situación personal. No le interesa lo que le pasa al vecino. Pero el embajador del reino tiene un enfoque más proyectado al externo, centrándose en compartir el mensaje de las buenas noticias y ver vidas transformadas.
Creo que es la mejor forma que he encontrado de describir el convertirnos en embajadores, ver vidas transformadas. Los que solo son creyentes solamente son oidores de la palabra. Los embajadores del reino tienen un papel específico y activo. Lo que tanto hemos recibido en los últimos meses del año pasado y este año, lo que dice Santiago 1:22, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso es que cada vez que nos acercamos a la palabra, es para tomar decisiones, es para tener experiencias, es para volvernos diseñadores de, de modos de practicar lo que la palabra nos dice, con la sabiduría que nos da el Espíritu. De manera que reflexionemos sobre todo esto. Este es nuestro canal en YouTube. Les invito a suscribirse. Ahí están todas las enseñanzas de los últimos años. Yo creo que por lo menos de tal vez unos 7 años, y poder disfrutar de lo que el Señor nos va entregando. También quiero darle gracias a todos aquellos que siguen apoyando el desarrollo del ministerio a través de sus aportes. Que Dios se los multiplique, los bendiga. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que hemos podido reflexionar sobre tu palabra, sobre lo que nos habla, y decirte, Señor, coloca en nuestro corazón la pasión y el poder de hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos a darte el primer lugar. Ayúdanos, Señor, a derribar de nuestro interior ese egocentrismo y esa altivez que solo nos lleva a la destrucción. Queremos, Señor, que realmente podamos terminar siendo lo que tú diseñaste en el libro de la vida con tanto amor. Has prometido hacer de nosotros nuevas creaciones, nuevas criaturas. Pero sobre todo queremos darte gracias por habernos convertido en hijos y poder disfrutar de tu paternidad, de tu oportuno socorro, de esa promesa que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, de tu abrazo, de tu ternura. Hoy aquí unidos desde nuestra poca fe, pero te lo decimos con sinceridad, Señor, arranca toda dureza de corazón y permítenos ser realmente embajadores del amor, embajadores del reino, de la vida eterna, a separar las cosas temporales de las cosas del reino. Te entregamos nuestra realidad para que te glorifiques en nuestras debilidades. Y todo esto, Señor, te lo expresamos y te lo decimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.